Bienvenidos al canal Psiquiatría, Mente y Salud. El día de hoy voy a hablar de un tema muy importante en la salud mental. Voy a hablar acerca de la personalidad esquizoide y cuando ésta se sale de control, se convierte en un trastorno esquizoide de la personalidad. La personalidad va a ser aquella manera en cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con nosotros mismos o mismas. A su vez, también va a ser la manera en cómo nos desarrollamos, cómo nos comportamos en las distintas esferas de nuestra vida. La esfera laboral, la esfera familiar, la esfera de pareja, la esfera escolar o académica, la esfera social o de amigos, la esfera de pasatiempos, etc. La personalidad esquizoide se caracteriza por un patrón persistente de aislamiento social durante toda la vida. Aquí se aplica el término asocial, diferente del antisocial, que como hemos observado es un patrón de transgresión a las normas sociales. Debemos empezar a cambiar el término antisocial, ya que se utiliza coloquialmente de una manera errónea. Las demás personas pueden observar a los individuos con personalidad esquizoide como personas excéntricas, aisladas o solitarias. Su incomodidad en relación con los demás, su introversión, su afectividad restringida, es decir, les es difícil demostrar sus propias emociones, no lo suelen hacer, casi siempre están serios o serias, muestran una expresión fría, constituyen los rasgos más notorios. Respecto a su epidemiología, se estima en un 5% de la población general. Algunos estudios mencionan que es más prevalente en mujeres que en hombres en una proporción 2:1. Las personas con este trastorno suelen desempeñar trabajos solitarios que suponen poco o ningún contacto con los demás. Muchos prefieren trabajos nocturnos y de esta manera no tienen que tratar con muchas personas o con casi ninguna. Respecto al diagnóstico, en la evaluación psiquiátrica inicial pueden parecer enfermos, raramente toleran el contacto visual y los entrevistadores pueden suponer que el paciente desee que la consulta termine lo antes posible. Su afecto es restringido, es decir, les cuesta trabajo expresar emociones a través de sus expresiones faciales o corporales. Suelen parecer fríos emocionalmente, muy serios, muy serias, reservados. Sin embargo, bajo ese distanciamiento emocional, los médicos sensibles o los clínicos sensibles van a percibir el miedo que suelen experimentar estos pacientes. A su vez, van a tener dificultad de actuar de forma espontánea. Cuando se esfuerzan por bromear, pueden parecer adolescentes y fuera de lugar, es decir, no saben hacer bromas. Su discurso está bien dirigido, pero es probable que respondan de manera escueta, con pocos detalles, y de esta manera evitan una conversación espontánea. Ocasionalmente pueden utilizar un lenguaje especial con metáforas extrañas y mostrarse fascinados con objetos inanimados o conceptos metafísicos. Su actividad mental puede revelar una sensación injustificada de intimidad con personas que no conocen bien o que no han visto desde hace mucho tiempo. Su sensorio permanece intacto, es decir, tienen integridad neurológica, su memoria funciona correctamente y su interpretación de los refranes resulta abstracta, es decir, les cuesta entender los refranes. Para realizar el diagnóstico les mencionaré los criterios clínicos del DSM-5, su quinta edición, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. El punto A es que va a existir un patrón dominante de desapego a las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, como el contexto familiar, el contexto laboral, el contexto de pareja, el contexto escolar o académico, el de amigos o amigas, y se va a manifestar por 4 o más de los siguientes 7 hechos. Número 1. No desea ni disfruta relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. Número 2. Casi siempre elige actividades solitarias. Número 3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Número 4.
Disfruta con pocas o ninguna actividad. Número 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Número 6. Se muestra indiferente ante las alabanzas o las críticas de los demás. Número 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. Es decir, se suelen ver muy serios y es muy difícil observar emociones en su rostro. El punto B es que este tipo de comportamiento no se explica por el curso de la esquizofrenia o un episodio del trastorno bipolar o un episodio depresivo con síntomas psicóticos, y en parte existe debate porque comparte muchos síntomas con el trastorno del espectro autista. Respecto al cuadro clínico, suelen dar la impresión de ser frías o distantes, se muestran reservadas y carentes de implicación con los acontecimientos cotidianos, es decir, con los acontecimientos de nuestra sociedad actual y por todo aquello que le preocupa a los demás. Parecen personas silenciosas, retraídas y asociales o insociables. Pueden vivir sin necesidad de mantener lazos emocionales y son las últimas personas en enterarse de los cambios de moda en la sociedad. Es decir, el aspecto social lo dejan muy de lado. No les interesa o les interesa muy poco. En su historia de vida reflejan intereses solitarios y éxitos en trabajos aislados o trabajos no competitivos que las demás personas encuentran difíciles de tolerar. Es decir, trabajos muy rutinarios, muy solitarios, que no requiere estar la persona rodeada de otros empleados. En muchas ocasiones su vida sexual suele existir exclusivamente en formas de fantasías y pueden retrasar indefinidamente su madurez sexual. Los hombres con este trastorno suelen permanecer solteros por su gran dificultad de tener intimidad con alguien más, y las mujeres con este trastorno pueden recurrir al matrimonio de una forma pasiva con un hombre dominante que desea el matrimonio. Por lo general, las personas con este trastorno les es muy difícil expresar el enojo o la cólera de forma directa. Pueden invertir una gran cantidad de energía y tiempo en actividades que no impliquen relación con otros seres humanos, como las matemáticas o la astronomía, y también sentirse muy apegados a los animales. A menudo se muestran preocupados por asuntos relacionados con la dietética y la salud, y atraídos por movimientos filosóficos o ideologías que persiguen mejoras sociales, en especial aquellas que no requieran una implicación personal, es decir, en donde puedan mantenerse solos o solas. Respecto al diagnóstico diferencial, la personalidad esquizoide se diferencia de la esquizofrenia, del trastorno delirante, del trastorno bipolar, debido a que no existe psicosis, es decir, no hay delirios ni alucinaciones. Se va a diferenciar del trastorno esquizotípico de la personalidad, en que va a existir menos este tipo de pensamiento o comportamiento mágico o excéntrico. Se va a diferenciar del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, en que la persona obsesiva-compulsiva suele tener desagrado cuando está solo o sola. Y recordemos, la personalidad esquizoide le gusta estar solo o sola, lo disfrutan, es lo que más les gusta, su soledad. También hay que diferenciarlo de la personalidad evitativa, porque la persona con personalidad evitativa va a desear el contacto con los demás, pero se va a alejar por miedo al rechazo, por miedo a la crítica, por miedo a no ser aceptado. A la persona con personalidad esquizoide esto no le va a interesar, se va a alejar simplemente porque no le gusta estar con los demás. Y como les mencioné, se pudiera diferenciar del trastorno del espectro autista o del antes llamado síndrome de Asperger, porque en estas entidades las interacciones sociales están todavía más afectadas y existen conductas o intereses estereotipados, es decir, exageradamente repetitivos. Respecto a la evolución y pronóstico, suele iniciar este tipo de conducta en la infancia y adolescencia, y esto puede permanecer hasta la edad adulta e inclusive toda la vida de la persona. Respecto al tratamiento, tenemos las dos modalidades, psicoterapia y tratamiento farmacológico, y el tratamiento de psicoterapia suele ser similar al de los pacientes con trastorno de personalidad paranoide. Es decir, hay que tener mucho cuidado, mucho tacto, saber escuchar, saber decir las cosas, saber establecer una relación de confianza. Sin embargo, las tendencias de introspección de los pacientes esquizoides son acordes con las expectativas de los psicoterapeutas y pueden ser buenos pacientes, aunque se muestren distantes. A menudo que se va ganando la confianza en la psicoterapia, los pacientes pueden expresar
expresar sus deseos y fantasías. Algunos pueden referir a amigos imaginarios y miedo a una dependencia insoportable, incluso del terapeuta. En el marco de una terapia de grupo, estos pacientes pueden permanecer callados durante la gran parte del tiempo, pero acaban involucrándose. Deben ser protegidos de la posible agresividad de otros miembros del grupo por su inclinación a estar callados o calladas. Con el tiempo, las personas del grupo se convierten importantes para el individuo con personalidad esquizoide y pueden proporcionarle el único contacto social en su aislada vida. Respecto al tratamiento farmacológico, se pueden utilizar dosis bajas de antipsicóticos, antidepresivos, psicoestimulantes, para que el individuo se sienta mejor y pueda desenvolverse de una manera más asertiva en su vida diaria y en las relaciones con los demás. Los fármacos de tipo antidepresivos pueden disminuir algún tipo de sensibilidad al rechazo y los ansiolíticos pueden disminuir la ansiedad interpersonal, es decir, la ansiedad cuando se relacionan con otras personas. Y bien, ¿conocías acerca de este tipo de personalidad llamada esquizoide? Bien, cuéntanos tu experiencia en la caja de comentarios. Por otra parte, si quisieras que habláramos de más temas específicos en este canal, sugiéremelos en la caja de comentarios. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.